En este capítulo de Huellas abordaremos la historia y los orígenes de la Universidad de Luján, sus primeras reuniones para su formación, lugares donde se dieron las primeras clases, con algunas sorpresas por los lugares específicos donde arrancó aquella primera etapa de la universidad. Nos va a acompañar en esta oportunidad la docente e historiadora Analía Gómez y abordaremos, como decíamos recién, toda esa primera parte. ¿Sí? Va a quedar para una segunda oportunidad, para una segunda parte de Huellas, todo lo que vino después en el cierre y su reapertura. Tuvo lugar en el Hotel La Paz de nuestra ciudad de Luján una importante reunión a los efectos de considerar el proyecto elaborado por el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, doctor Alberto Tacchini Hijo, sobre la creación de nuevas universidades estatales en distintas zonas del país. Si hay un lugar histórico por excelencia en Luján, es donde estamos ahora, calle 9 de Julio, Basílica, detrás nuestro el Hotel La Paz. Sí. Hotel para los lujanenses también, con su recorrido, ¿no? El primer boliche de Pascal, después con el paso del tiempo lo va a atender Andy Arena, después Romero. Hoy lo denominamos como el Hotel La Paz, lugar donde estuvo, por ejemplo, pasó la noche Irineo Leguizamo, pasó la noche Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y para los lujanenses y para mí, y no quiero ser el gran lujanense, pero no sabía que acá fue mejor dicho, la primera reunión como para empezar a pensar una universidad. Exactamente, Federico. Vos sabés que la historia de la universidad tiene su origen hacia fines de los años 60, de la década de 1960. Específicamente en 1968, sabés que si uno analiza, mira las fuentes de distintos actores universitarios, de distintos organismos del Estado, encontramos varios planes, informes, diagnósticos elaborados, por ejemplo, por el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales, por el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, también por rectores, funcionarios universitarios que están repensando el sistema universitario argentino, ¿sí? Sobre todo porque detectaban algunas situaciones que presentaban incluso como problemáticas, ¿no? El aumento de la matrícula estudiantil, la masificación de las universidades, la necesidad de ayornarlas y también de servir al desarrollo regional, ¿sí? Claro. De todos esos planes, de todos esos informes, quizás el más conocido es el llamado Plan Tacchini, ¿sí? El Plan Tacchini. Tacchini, a ver, ¿quién? Apellido conocido para los estudiantes de Historia de la Educación, ¿no? Claro, Alberto Tacchini Hijo, porque su padre tenía el mismo nombre, por eso siempre se ve la aclaración junto a su nombre de la H entre paréntesis, era en aquel momento el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y presenta un plan que tenía que ver justamente con la necesidad de esto, de resolver estas cuestiones y de repensar el sistema universitario argentino. Lo presenta en un coloquio de intelectuales en Chilecito, en La Rioja, como te decía, en el año 68, y ahí él va a proponer varias cuestiones, ¿no? Esta necesidad justamente de atender al desarrollo socioeconómico de las distintas regiones del país, de modernizar las estructuras universitarias, proponiendo sobre todo la organización departamental, y él creía que todo esto debía resolverse, solucionarse, creando nuevas universidades. Bien. Él propone concretamente la creación de 5 universidades, después van a ser más, ¿no? Pero él proponía una universidad, por ejemplo, en Río Cuarto, una universidad en la zona de la Patagonia Austral, Claro. una universidad en Zárate, una universidad en el sur de la provincia del Gran Buenos Aires y una universidad en Luján. Lo interesante de la propuesta de Tacchini es que él no la dejó solamente plasmada, escrita en su plan, sino que la va a comunicar todo lo que puede, a través de notas periodísticas, radiales, televisivas, conferencias, pero para mí hay algo que es clave, que es que él se puso en contacto con actores locales de esas ciudades, ¿no? Donde proponía crear las universidades. Es así como, bueno, entra en contacto con distintos actores locales y el 4 de julio de 1969 se da la primera reunión a la que asiste Tacchini acá en el Hotel La Paz, donde está el intendente local de aquel momento, de otras ciudades vecinas y distintos actores de instituciones educativas, culturales de la ciudad. Y de esa reunión y algunas otras posteriores que se van dando durante ese mes, surge el compromiso de crear lo que fue la Comisión Pro Universidad Nacional de Luján,
que se formó en agosto de ese mismo año, de 1969. Esa comisión va a tener varias tareas muy importantes para poder lograr la creación de la universidad, ¿no es cierto? Sobre todo la difusión de la idea, ¿no?, entre la comunidad, la articulación con ciudades, con localidades vecinas, porque se piensa como una universidad regional, por lo tanto se entra en contacto con actores de otras localidades, de otros partidos, va creando sus primeros informes, sus primeros documentos, por ejemplo. Es menester contar que según las noticias de la capital federal, el ministro de Cultura y Educación de la Nación aprobó el estudio de factibilidad y proyecto de creación de la Universidad Nacional de Luján, presentado oportunamente por la Comisión Nacional que tuvo a su cargo la elaboración de dicho trabajo. Sí. ¿Por qué se elige Luján? Bueno, Tacchini en esta charla que da inicialmente acá en el Hotel La Paz y otras que dio también en la ciudad, en otras instituciones, en otros lugares, él argumentaba sobre todo la ubicación estratégica, ¿no?, porque permitía responder a varias cuestiones. Primero, atender a que estudiantes que por ahí no se podían desplazar hacia otras universidades tuvieran el acceso a la educación superior por haber una universidad en la zona. Después, porque también está ubicado Luján en un lugar que cruza caminos, claro, comunicaciones entre distintas localidades o partidos. Y además, como vos decís, por las características que tenía la economía de Luján en aquel momento, se podían crear carreras que sirvieran a ese desarrollo. De los miembros originales de la Comisión Preuniversidad quedan 9, pero también tiene que haber representación de distintos ministerios, en aquel momento el Ministerio de Hacienda, hoy Economía, sí, del Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio de Educación y también un representante por la provincia de Buenos Aires. Pero esa resolución también lo que fijaba era la necesidad de que estuviera integrada por especialistas o expertos en educación superior. Ahí entra a participar oficialmente Emilio Mignone, claro, que había estado desde los orígenes vinculado a la Comisión Preuniversidad, pero no pudo ser miembro porque él en ese momento era subsecretario de Educación a nivel nacional. Claro. Por lo tanto, era como incompatible con su función. Exactamente. Pero él en el 71 renunció a su cargo y se incorpora como especialista en educación superior para elaborar informes, ¿no?, que van a ser fundamentales para otro de los requisitos que pedía el Ministerio, que eran los estudios de factibilidad, ¿sí? El Ministerio decía, bueno, una nueva comisión reorganizada en sus miembros, pero también cada movimiento pro universidad tiene que presentar un estudio de factibilidad. Claro. Ese estudio de factibilidad se elabora, Mignone tiene una participación muy destacada, elabora buena parte de ese estudio de factibilidad. Yo creo que casi todo, ¿no? El estudio de factibilidad, sí, ¿no? La parte de las carreras, la parte de la organización departamental, también la introducción, los objetivos, los fines de la universidad, los propósitos están elaborados por él. Y ese estudio de factibilidad tiene 7 tomos. Los especialistas en educación superior que estudian dicen que es uno de los estudios de factibilidad más completos creados en aquel marco de creación de nuevas universidades. Se presenta en el mes de julio de 1972 y se aprueba dando origen a la creación por un decreto ley de la Universidad Nacional de Luján el 20 de diciembre de 1972. Constituida la asamblea que tuvo lugar en el local de la biblioteca de la Escuela Normal y que contaría con la presencia de delegaciones de varios partidos, se procedió al intercambio de informaciones y se formularon sugestiones y por último se incorporó a la comisión de delegados de distintos distritos todo lo que tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional de Luján. Si hacemos la línea de tiempo, ¿no?, entre la creación de la universidad en los años que pasaron, tenemos que hacer una referencia fuerte a la Escuela Normal, sí, Superior Florentino Ameghino, ¿no? Y creo que viene a ser un poco un emblema porque es la casa de la educación superior en sus momentos cuando se crea como Escuela Normal de Maestros, ¿no? Sí. Y que las primeras clases se empiezan a dar acá, no solamente acá, en ciertos puntos también diseminados de la ciudad, pero la Escuela Normal tiene su costado importante con la universidad. Claro, como hablábamos antes, algunas de las primeras reuniones también de la Comisión Preuniversidad fueron acá y cuando la universidad abre sus puertas ya para el
dictado de las carreras en el año 73, lo hace en distintos lugares de la ciudad. Uno fue la escuela normal, que se dio alguna de sus aulas para el dictado de clases, también en la biblioteca Meguino y en una casa alquilada, una casa quinta alquilada en el barrio Los Díaz. Ahí fue funcionando la universidad en estos distintos espacios de nuestra ciudad. Exactamente, ahí hay cambios y también continuidades, ¿no? Porque el proyecto original de la universidad, muy vinculado al desarrollismo, se mantuvo. Las carreras que empieza a dictar la universidad eran las que se habían planificado en este estudio de factibilidad. Son carreras vinculadas a 3 áreas: la producción, transformación y comercialización de alimentos, el área de minoridad y familia, que no es menor porque se pensaba como sede de la universidad el Instituto Alvear, un instituto de menores, pero también por otros institutos de menores que hay en la zona, o que había en la zona, en Ramayón, en Capitán Sarmiento. Y también un área de carreras muy vinculadas a la educación, ¿sí? Esas son como las 3 grandes áreas. Claro. Y también eso, digamos, podrían ser lo que serían las continuidades con ese proyecto original. Pero a la luz de la nueva política universitaria hay cambios que son interesantes. Por ejemplo, el ingreso a las universidades, sí. ¿no? Un ingreso en todas las universidades nacionales que empieza a ser irrestricto, pero que en Luján tiene una particularidad, que es que se permitía a los mayores de 25 años que no tuvieran título secundario poder acceder a la universidad tras una prueba, como se llamaba, de madurez intelectual. Esta decisión que es considerada, llamada por muchos en aquel momento como revolucionaria, tiene una justificación muy interesante que está relacionada con el hecho de permitir el acceso a la universidad a las y a los trabajadores, ¿no? Está bien. Es decir, aquellas personas que por su condición de trabajadoras no se habían podido formar en la educación secundaria, pero que sí pudieran tener acceso a la universidad. Claro. Esto es parte de esa política universitaria que se instala a partir del 73, sobre todo durante el Ministerio de Educación de Tayana, que es vincular la universidad con los sectores trabajadores, ¿no? Eso también se observa mucho, ¿sabes en qué? En las actividades de extensión que tenía la universidad. La verdad que la Universidad de Luján por aquellos años tenía una muy nutrida actividad de extensión, no solamente en nuestra ciudad, sino en localidades vecinas. También incentivó, por ejemplo, la creación de un centro, de un CENS, en un horno ladrillero de trabajadores ladrilleros en San Andrés de Giles. Había muchos cursos de capacitación sindical destinados a trabajadores y también una agenda muy vinculada, por lo menos hasta el año 74, a actividades culturales en la ciudad, ¿no? Digamos, asociándose en esta extensión, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, con el Cine Club 2001 que funcionaba en nuestra ciudad. Así que bueno, por eso te decía, estos años 73 hasta el 76, que eso marca un quiebre para la universidad y para el país claramente, es una universidad que tiene continuidad con su proyecto original, sí, pero tiene también estas innovaciones propias de la política universitaria del peronismo. Por fin llegamos al edificio, a la zona actual de la Universidad de Luján. Vos marcabas la importancia de los centros regionales y que ya, ahora las clases se dejan de dar, ¿no?, en diferentes espacios para pasar al edificio. Claro, este es el lugar donde actualmente funciona la Universidad Nacional de Luján y que fue pensado originalmente, ¿no? Ya la Comisión Pro Universidad, cuando pensaba en dónde tenía que crearse esta universidad en Luján, pensó en este espacio que era parte del Instituto Alvear. Claro. Ya aquella comisión empezó las gestiones ante lo que era el Ministerio de Bienestar Social, porque dependía del Ministerio de Bienestar Social, y tenía que transferirse al Ministerio de Cultura y Educación. Ya cuando la universidad se crea, su primer rector, que fue Ramón Rosen, un docente que provenía de la Universidad Nacional del Sur, continuó esas gestiones. Cuando fue nombrado Miñone a partir del 6 de junio del 73 como rector, siguió con esas gestiones y efectivamente se logró el traspaso no de la totalidad del instituto, sino en principio de solo 4 hectáreas en el año 74. Ajá. A partir del año 75 se empiezan a hacer una serie de mejoramientos en el predio
En el 76 se abre a licitación para la construcción de los edificios y en el 77 se empiezan a construir los primeros edificios que son los que se ven en la entrada.